acordado, la idea es trabajar en el día de hoy lo que tiene que ver con macros en Excel. Ahora pregunto, ¿qué conocen ustedes de macros en Excel? ¿La han trabajado? ¿Han escuchado hablar lo que es macro en Excel? Por favor, si pueden abrir el micrófono, de lo contrario podemos responder, perdón, en el chat del espacio. Listo, demos unos minuticos para que ustedes puedan aportar su idea con respecto al tema de macros. Listo, abro acá la caja de el chat. ¿Quién nos puede aportar? ¿Qué sabemos de macros? ¿La han trabajado? ¿La conocen? ¿O han escuchado de lo que es macro en Excel? Listo, esperemos el aporte acá unos compañeros. Listo, Cindy nos comenta algo. Listo, Cindy me dice que no ha escuchado nada de Ricardo tampoco. Perfecto. Le vamos a hacer acá una breve introducción de lo que tiene que ver con el tema de macro. ¿Correcto? De macro, ¿qué podemos adentrar en el tema de un tema que es totalmente útil para nuestra profesión y que tiene que ver con el tema del manejo de nuestras hojas de cálculo? Recordemos que la mayor parte de la información que manejamos en nuestra profesión y que también maneja una entidad como es la DIAN tiene que ver con el tema del Excel. Y recordemos que hay muchas tareas que en dado caso son muy repetitivas o podemos decir que muchas veces hacemos las tareas, correcto, comúnmente diarias. Y en algunos casos se repiten. Hay una opción que nosotros podemos trabajar para qué, para mejorar y ahorrarnos un poco más el tiempo y poder optimizarlo y poder automatizar esas tareas que nosotros hacemos de manera repetitiva. ¿Qué podríamos realizar? Podemos crear un botón y poder desarrollar una macro para que automatice algunas tareas. Podemos hacer un diseño, podemos recopilar o construir algunos datos, podemos personalizar algún formato, un reporte, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, como vemos en pantalla, acá tenemos una hoja de Excel. Listo. Ahora me confirman si todos ven mi hoja de Excel, por favor. Listo. Entonces, acá tenemos una hoja de Excel. Lo que tengo acá es una hoja que he creado. Me he conectado a esta hoja a unos datos que tenemos acá, que contiene un número de cuenta, contiene una cuenta del balance, tiene una dice columna 3, suma 1, saldo y saldo 2. Esta es una tabla con la cual yo me he conectado. Correcto, mire que tenemos dos tablas, todas dos iguales. Entonces supongamos que todos los días que yo ingreso y quiero ver de pronto un libro diario, el control de algunos registros, cada vez que me conecto a la base de datos o al sistema de información que maneja la empresa, siempre encuentro la información de esta manera. ¿Correcto? Ahora pregunto, ¿será que esta información, como está estructurada actualmente, es una información con la cual yo puedo trabajar y sacar algunos datos numéricos, sacar algunos análisis? ¿Qué más podemos hacer en esta base de datos? Por favor, ¿me ayuda? Señores, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede aportar? ¿Qué podemos hacer acá con esta base de datos que tenemos actualmente? Miren que nos hemos conectado y que vemos de diferente en esta base de datos. ¿Quién nos ayuda, por favor? Los números tienen una viñeta verde al inicio. Correcto. Entonces, gracias por tu aporte. Entonces, cuando veamos unos números siempre hacia la izquierda, es porque la información está en formato texto. ¿Correcto? Entonces, fíjense que si yo decidiera sumar, por ejemplo, estos dos registros, en este caso, lo que se refiere a gastos, miren que acá en la parte de abajo no me hace la suma, sino que me hace un recuento. ¿Por qué creen que aparece un recuento y no me suma la información? ¿Qué me indica? Que no Porque están numéricos, sino texto. es correcto, está en formato de texto, más no está en formato de número. Quiere decir que en ese momento yo no puedo hacer unos cálculos por la cual yo quisiera saber alguna información respectiva. ¿Correcto? Entonces son datos, generalmente, ¿por qué presento este caso?
Porque muchas veces cuando nos conectamos o nos entregan cierta información, la información no está completamente normalizada o están los datos como debería ser. Entonces, fíjense que en este caso está en formato texto y miren que si yo decidiera sumar, por ejemplo, lo que dice debe, no puedo hacerlo porque está en formato texto. Y fíjense que en la parte izquierda, apenas que yo selecciono esta columna, me aparece un triángulo como si fuera de peligro. Y me dice, el número de esta celda tiene formato de texto o va precedido por un apóstrofe. Es decir, lo que aparece acá en la parte superior izquierda. ¿Correcto? Entonces, aquí yo puedo decirle convertir en número y me cambia y miren que pasa hacia la derecha. O de lo contrario, y miren que hago lo mismo en la segunda celda, convertir a número y miren que la selecciona dos celdas y miren que ya sí en la parte de abajo me va a aparecer la suma de 1.400.000. Me va a aparecer también otros datos como el valor máximo, el valor mínimo, el promedio entre los dos valores y en dado caso cuántos registros estoy tomando en cuenta para realizar la operación. Pero fíjense que me tocó hacerlo de alguna manera, ¿correcto? Pero resulta y pasa que fíjense que cuántas celdas tenemos acá. Fíjense que yo voy a empezar, por ejemplo, a organizar esta información. Entonces, supongamos que yo quiero que aquí diga número de cuenta, que aquí diga cuentas del balance, que esta columna a mí no me sirve, ¿correcto? Acá yo voy a cambiarle, por ejemplo, este formato. Voy a eliminar la primera fila, ¿correcto? Lo que hago es quitar ese formato texto y convertirlo a número. En este caso yo puedo seleccionar acá, me voy a la pestaña datos, ¿correcto? Aquí me puedo ir a la pestaña datos que tenemos acá. La pestaña datos, por ejemplo, le digo texto en columna y le puedo quitar, miren el formato texto y miren que ahora sí me va a sumar la información. Miren que si yo hago acá, selecciono todo de esta fila, miren que me va a arrojar el mismo valor que está aquí abajo. Es más, yo le puedo quitar estos datos para comprobar que esté bien la información. Estos son los datos que me arroja por defecto la base de datos. Y aquí yo voy a hacer la suma de la información para verificar que cuando yo convierta de texto a número, la información esté de manera correcta. Mire que selecciono el rango de celdas que tengo información del número, cierro paréntesis y lo voy a hacia la derecha para que me arroje la información. En formato número. Tiene que convertir esto, fórmulas. Fíjense que las otras no me suman. Si yo esto lo convierto a número, mira que ahí sí me va a sumar acá. Entonces, me tocaría hacerlo igual con todos. Te hago aquí igual datos, texto en columna. Esto también lo voy a quitar. Y esto lo voy a quitar. Y nótense que ya ahora si me suma aquí abajo, puedo hacer acá una comprobación de que lo que yo haya sumado sea igual frente al dato inicial de la base de datos. Y fíjense que en este caso, ya cuando yo lo convertí a número, sí me da la misma información. Aquí yo puedo decir acá el saldo, si es saldo deudor o saldo acreedor. Entonces, supongamos que no tengo esta información. Voy a eliminarla. Correcto. Miren que en este caso, ¿cómo funciona? Cuando es saldo, acá voy a hacer una resta, perdón, y verificamos dónde tenemos el saldo. En este caso no tenemos nada en el debe, pero sí en el haber. En este caso va a ser un saldo acreedor. Y así sucesivamente sería la información. Pero miren todo lo que me ha tocado hacer. Y acá si yo quiero puedo hacer alguna extracción para verificar qué clase de cuenta. Voy a ver, por ejemplo, la clase. Puedo extraer el primer número. Le digo la fórmula extrae. Que sea de esta información y que me extraiga el primer número de esta cuenta. Puedo copiar este mismo formato acá para que se vea un poco en el estilo. Puedo quitarle acá la vista. Y aquí yo puedo hacer muy encimamente alguna tabla dinámica muy sencilla para que me arroje la información ya resumida por clase, que no me tenga el total. Aceptar, que me resuma la clase
que verifique el saldo, el debe, el haber, mi saldo deudor, mi saldo acreedor. Entonces, supongamos que aquí yo tengo esta información así. Listo. Entonces, fíjense que hay unos pasos que yo he realizado. ¿Qué hicimos inicialmente? Cambiamos esta información de texto a número. Bueno, verificamos esta primera fila. Hicimos acá la sumatoria, creamos una columna auxiliar para identificar la clase, extrayendo el primer número de este número de cuenta. Posteriormente, yo le hice una tabla dinámica para resumir los datos. ¿Correcto? Estos fueron los pasos que yo inicialmente hice para modificar una base de datos que estaba así y la dejé así. ¿Correcto? ¿Cambió o no cambió la base de datos? La tabla. Así estaba inicialmente y aquí la tengo ahora actualmente. Con unos cambios que hice por encima para introducirnos en el tema de macros o automatizar las tareas que nosotros hacemos de manera repetitiva. ¿Cambió la información? Señores, ¿cambió la información de esta tabla 1, No, señor. tabla 2? No, profe. Pero mira, esta es la tabla 2 como iniciamos y esta es la tabla 1. Si cambió la tabla 2 frente a la tabla, perdón, la tabla 1 frente a la tabla 2, mírenla, obsérvenla. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Aquí vamos a crear una macro. Entonces, miren, vamos a tratar de hacerla así. De cómo creamos una macro, señores. Entonces, recordemos que nosotros tenemos una serie de acá, unas pestañas, que va desde archivo hasta ayuda. En algunos casos, los que utilizamos otros complementos, vamos a tener otras pestañas adicionales. Una de esas, en algunos casos uno la tiene activo, otros no la tienen activo, que es la pestaña de programador, o en algunos casos va a aparecer como pestaña de desarrollador, que es esta que está acá. ¿Correcto? Me confirma quien tenga un libro a ser abierto si tiene esa pestaña habilitada o en dado caso ya conocían esta pestaña de programador. ¿Me confirman, por favor? Señores. ¿Quién me confirma si ya habían trabajado con esa pestaña de programador o desarrollador? Listo, Marilu me dice que sí, ya había conocido esta pestaña. Bueno, Sheila me dice que no. Listo, entonces mira lo que vamos a hacer. Entonces mira que, en vista que algunos no la conocen, mira que yo voy acá en la parte de arriba, miren que acá hay una flecha hacia abajo. Hay una opción, me va a poner, dice personalizar barras de herramienta de acceso rápido. Acá me dice más comandos. Le voy a clic acá y me sale esta ventana auxiliar. Entonces, mira, me dice personalizar cinta de opciones. Nótense que esta información que está acá, miren que son las mismas pestañas que están acá. Inicio, insertar, dibujar, disposición de páginas, miren que aquí están todas. Y miren que aquí está la pestaña que les acabo de decir, esta opción que está programador, que está acá. En algunos casos, la que no tiene check, por eso es que no le aparece. Te los invito, quien no la tenga, que le dé un check para que le aparezca arriba. Recordemos que puede aparecer como desarrollador o programador en algunos casos. Correcto, en este caso me sale programador y aquí no le voy a dar check porque aquí ya la tengo. Pero miren que aquí está, programador, aquí está. Entonces ya le dejo el check acá y te debe aparecer ya habilitada la pestaña, aquí está programador. Al darle clic en programador, miren que me sale una serie de opciones. Correcto. Mira aquí dice Visual Basic. Es la primera opción. Y es el lenguaje con el cual trabajan las macros, que es un lenguaje de programación. Mire que seguidamente tengo lo que tiene que ver el icono de macros. Me sale la opción de grabar macros, usar referencias relativas y me dice seguridad de macros. Como también me dice pues otras opciones como complementos de Excel u otros complementos, insertar ya lo que tiene que ver con el tema de iconos o datos
auxiliares para trabajar con macros. Miren, y me sale otra información de importar paquetes de expansión, que es cualquier más de XML. Pero fíjense que no solamente dice acá grabar macros, acá hay una opción que está, si notan, acá en la parte de abajo, que hay un icono, miren que es el mismo icono que está acá, es el mismo icono que está acá en la parte de arriba, un poco más grande. Es lo mismo que se llama grabar macro. Nótense que voy a colocar el mouse sobre el icono que está en la parte inferior izquierda. Y mira que me dice, no se está grabando ninguna macro en este momento. Haga clic para empezar a grabar una macro. ¿Correcto? ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas hasta el momento? ¿Me indican, por favor? Listo, sigamos. Si no tenemos dudas, sigamos. Listo. Entonces, supongamos, vamos a empezar a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer algo muy sencillo para que ustedes vean lo que podemos hacer. Gracias, Sheila, por contestar. Entonces, supongamos que, recordemos que aquí inicialmente habíamos que modificado la primera fila, porque acá, miren que acá estaba este espacio en blanco, estaba esta columna 3 que no nos sirve, y acá le era modificar el tema acá, un poco de presentación, donde estaba el debe, el haber, el saldo deudor y el saldo acreedor. ¿Listo? Miren lo que voy a hacer, vamos a tratar de que nos quede así parecido. ¿Listo? Vamos aquí a modificar esta tabla 2. Vamos a mover a copiar tabla 2. Listo. Vamos a trabajar con esto. ¿De qué voy a hacer? Miren que le voy a dar acá grabar macro. ¿De qué me dice? Al darle a grabar macro, dice, los comandos que realice se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Es decir, me va a grabar cada paso que yo realice o cada modificación que yo pueda realizar a esta base de datos. ¿Listo? Entonces, grabar macros. Miren que me habilita este cuadro donde me dice nombre de la macro. Yo aquí le puedo colocar el nombre que yo desee, le puedo colocar aquí modificar. Aquí le puedo colocar una abreviación con el control más una tecla o una tecla que yo le pueda asignar, que sea en este libro o en una macro personal o solamente en un libro nuevo. Y aquí le puedo colocar una descripción, si quiero. De aquí no le voy a colocar nada, le voy a dar a aceptar. Te miren lo que va a pasar. Miren que al darle a aceptar acá, cuando le dé grabar macro, miren que acá donde dice grabar macro me va a modificar. Digo aceptar y miren que no me dice detener grabación. Te miren lo que voy a hacer. Voy a colocar esta cuenta aquí, esto aquí, eliminar esta columna, copiar este formato, perdón, copiar este formato y voy a eliminar esta primera fila. Listo. Te me voy aquí a lo que es el programador, digo detener grabación. Listo. Ya aquí detuve la grabación. Si yo le doy aquí en macros, en esta opción, mira que me dice, mira que acá hay unos macros ya creadas, una que se llama egreso, gasto, ingreso y la que yo coloqué que se llama modificar. Perfecto. Supongamos que yo tengo esta tabla 2, recordemos que la misma que teníamos acá, aquí lo que voy a hacer es que voy a insertar una ilustración, un botón, una forma. Añadieron un grupo que Manzanillo. Aquí voy a crearlo acá. He creado este botón. Le agradezco por favor los micrófonos. Al grupo que Manzanillo. Amén, Oscar, tú. Listo. Entonces supongamos que listo, aquí he creado esto. Miren que selecciono este icono y le voy a dar clic derecho. Y miren que me salen una serie de opciones como cortar, copiar, editar textos, modificar puntos. Y miren que aquí hay una opción en la parte donde dice asignar macro. Le doy aquí asignar macro y le voy a asignar la de modificar, que es la que hemos creado. Y le doy aceptar. ¿Listo? Aquí yo le puedo poner un texto que diga por lo menos ejecutar.
Listo. Entonces, ya he creado esta forma. Y miren que cuando yo selecciono sobre el icono, miren que acá yo voy a ingresar otro icono para que ustedes vean la información. El mismo círculo parecido. Y miren que cuando yo me coloco sobre esta forma que no tiene asignado macro, miren que el puntero del mouse es totalmente diferente cuando yo coloco sobre esta que tiene asignado una macro. Si observan que cambia el puntero del mouse, por favor me confirman en el chat. O quien pueda abrir el micro me confirma. Señores, me confirmo si observan que ha cambiado. Listo, gracias Cindy. Ustedes miren que acá, yo le doy clic acá sobre esto, lo que me pide es modificar. Si quisiera modificar, ya me sale la forma, voy a ingresar un texto. Pero cuando yo le doy aquí en ejecutar, en esto, miren lo que sucede. ¿Qué pasó, señores? ¿Qué le pasó a la tabla 2? Cuando le di clic en ejecutar. Me confirman si todos observaron qué modificación tuvo la tabla 2 cuando le di ejecutar en este icono. ¿Me confirman, por favor? No, profe, no vi qué sucedió. Listo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Listo. Ok. Entonces, vamos a conectarnos acá. Me voy a conectar aquí. Voy a darle datos. Me voy a conectar acá a un archivo de PDF para que nos muestre la tabla como estaba. De contabilidad. Un libro cualquiera que tenga una, voy a conectarme una tabla, por ejemplo, es esta tabla. Y le digo que me la cargue, que me cargue la información. Listo, aquí me conecté a esta tabla, voy a eliminar la consulta. Voy a eliminar el formato tabla. Y listo. Entonces, fíjense que esta base de datos es como la tenemos inicialmente. Recordemos que inicialmente, ¿qué habíamos realizado? Hicimos una serie de modificaciones, como por ejemplo, miren que como aparece acá el título, aquí lo modificamos de tal manera que sea un poco más estético. Cambiamos el formato. Recordemos que inicialmente nos había entregado en formato texto. Tenía una columna que se llama columna 3 que no me interesa porque no tiene tipo de datos para poder trabajar con ella. Adicional, le voy a cambiar que acá va el título y que me coloque de un color un poco más estético este verde que está acá en la parte de arriba. Listo. Te vamos a colocar aquí los pasos. Inicialmente, modificar las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Esto. Ese va a ser nuestro primer paso. ¿Correcto? ¿Qué más le hicimos a esto? Señores, vamos a cambiar ahora el formato de las celdas. Recordemos que está en formato texto y le da que se convierta en formato número. Vamos a hacer la sumatoria de los valores. Correcto. Vamos a cambiar el color de la tabla. Listo. Entonces, inicialmente vamos a hacer estos 4 pasos. A lo cual yo requiero que ustedes estén pendientes para que ustedes vean las modificaciones que va a realizar nuestra base de datos. Vamos a crear acá una tabla, duplicar esta información para que ustedes vean cómo se hace el cambio. Listo. Entonces aquí que hemos decidido realizar estos cuatro pasos a esta base de datos. ¿Correcto? Todos observan, estamos de acuerdo con estos 4 pasos que vamos a realizar. Vamos a estar todos Sí, pendientes. señor. Listo. Entonces miren lo que vamos a hacer. Recordemos, me voy aquí a la pestaña programador. Y cuando ya tengo definido lo que voy a hacer en mi base de datos, me voy aquí a grabar macros. ¿Correcto? Digo, grabar macros y voy a empezar a trabajar. Muy bien, grabar macros. Le voy a decir limpiar, y voy a crear otra.
limpiar y le doy a aceptar. Miren que acá aparece detener grabación. Entonces, mira lo que voy a hacer. Mira, cambio acá el formato. Listo. Esto lo pego aquí. Elimino esta columna. Elimino esta columna. Voy a quitarle estos datos. Texto en columna. Para que se convierta de texto a número. Listo. Tercer paso es sumatoria. Voy a eliminar estas que están acá y voy a decirle suma. Voy a seleccionar todos los datos que tengan valores. Cierro paréntesis. Lo voy a la derecha. Más le voy a cambiar hasta el formato acá, que sea en formato de moneda, que tenga el signo peso de Colombia, que no tenga decimales. Le doy a aceptar. Listo. Vamos a cambiar el color aquí a la tabla. Aquí solamente esta que tenga sin relleno. Correcto. Que esto tenga cuenta, tenga negrilla. Y listo. Programado y le doy detener grabación. Miren todo lo que realicé a esta base. Todos estuvimos de acuerdo en lo que hicimos. Me confirman si todos vieron las modificaciones que realicé. Miren la tabla inicial y miren cómo quedó con las modificaciones. Sí, señor. Perfecto. Listo. Pero resulta y pasa, como les comenté inicialmente, que esta base de datos, siempre que nos conectamos a un archivo, siempre que descargamos, supongamos que estamos en la empresa y descargamos la base de datos, siempre nos muestra así. Y todos los días o cada momento que realice la extracción, siempre me va a aparecer así los registros. Por ende, que tendría que hacer la misma tarea todos los días o cada vez que yo realice la exportación de la información. Para esto, como yo realmente hago estos 4 pasos o los que hice inicialmente, como son los mismos pasos generalmente, yo voy a crear una macro para que me automatice las tareas o paso a paso que yo hago generalmente. Para que solamente que cada vez que me vuelva a conectar, solamente le voy a conectar a la macro y que me haga de manera automática la información. ¿Listo? ¿Qué hice? Ya grabé una macro. Miren que acá hice macro limpiar. Me voy acá a la tabla nueva. Vamos a crear otra acá para que esto nos quede como ejemplo. Y este es mi base de datos. Entonces yo aquí voy a crear un botón. Si quiero, insertar en ilustración el que yo quiera. Puedo crear hasta una imagen. Puedo crear una flecha, lo que ustedes deseen. En este caso vamos a colocar acá. Y aquí yo le puedo colocar un texto. Le digo, ejecutar. Usted le puede colocar el texto que ustedes deseen, recuerden. Y lo podemos modificar en el centro. Listo. Listo. Usted piense que aquí a simple vista, perdón, es una forma normal, una forma geométrica. Pero miren que al darle clic derecho, se me habilitan estas opciones y una parte que dice asignar macro. ¿Todos lo observan? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo. Entonces le doy aquí asignar macro y voy a seleccionar la macro que creé. Recordemos que la última que creé se llama limpiar. La selecciono y le doy aceptar. Fíjense que ya a este forma ya yo le asigné una macro. Es decir, que ahora yo coloco el mouse sobre la forma y miren que me cambia el puntero del mouse. Como estilo me está diciendo selecciona donde dice ejecutar o selecciona el botón que acabas de ingresar. Ya no me aparece normal como si estuviera ingresando una forma y que me pide solamente modificar el texto o modificar, en este caso, el tamaño del mismo. Entonces, nótese que voy a dar aquí ejecutar. Y miren que en menos de un minuto, todos los pasos que realizó y que aquí yo me gasté un tiempo mayor. Versus con este que ya está grabado, le dije ejecutar y miren que ya me convirtió en la misma tabla como yo lo había puesto de ejemplo. ¿Me confirma si todos lo vieron? ¿Qué tal? Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció?
Súper rápido. Súper rápido, es correcto. ¿Qué más se les ocurre que podemos hacer? Y fíjense que cuando aquí yo he creado una macro, miren que acá no hemos todavía trabajado con el lenguaje de Visual Basic. Miren que le doy acá en Visual Basic. Y miren cómo aparece la información. En este caso, de las macros que están acá. Miren que yo aquí creo unas macros, unos formularios sobre cierta información que teníamos acá. Pero ya yo he creado una macro. En este caso, recordemos que teníamos la macro de limpiar. Aquí me aparecen todas las macros y todos los comandos. Miren todo lo que cambié, cuando cambio el valor, general, todo. Miren que aquí está un lenguaje ya en Visual Basic. Miren que allá lo que hicimos como grabar la información, acá mira cómo nos traduce en un paso a paso de las informaciones que yo estoy realizando. ¿Correcto? Todo lo observa. Eso de la tabla Sí, que hicimos señor. la información, que mire que acá cómo cambia. Ya es diferente. Mira que el botón 2, como el que creé el último, que se llama limpiar, te mira cómo dice. ¿Qué es lo que hace primero? Cada campo, ¿qué es lo que está modificando sobre mi archivo? Ya, aquí esto yo lo puedo cerrar y me muestra la información. Ahora, voy aquí a macros, voy a eliminar estas que están acá. Macros, voy a eliminar estas también, las que no estoy utilizando. Perdón, aquí puedo cerrar acá. Macros. Le digo eliminar. Listo. Que solamente me van a quedar las macros con las cuales yo hice. Entonces, miren que acá me va a quedar así, que automáticamente me crea un paso a paso de la información que yo voy realizando. Entonces, quien ya maneja un poco el lenguaje de programación, en este caso en el de Visual Basic, y que todas estas información viene en inglés, lo puede hacer desde acá. Puede crear unos códigos para esta misma, o de lo contrario, en esta forma que hicimos acá de grabar la macro, sin necesidad de entrar a código Visual Basic, vamos a trabajar con unas macros un poco más sencillas, solamente que nos automatice una serie de información. Supongamos que aquí yo quiero ahora ingresar otra macro. Esta macro que nos va a decir es, vamos a quedar aquí otra, y vamos a quedar aquí validación. ¿Listo? De aquí yo le puedo colocar, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Una fórmula de si este saldo es mayor que el saldo acreedor, le decimos que aquel saldo es deudor. De lo contrario, me va a colocar que el saldo es, más, puedo colocar acá, esta, que el saldo es deudor. De lo contrario, el saldo va a ser acreedor. Fijo, cierro y acá. De aquí dice que el saldo es acreedor porque acá el saldo es mayor. Arrastro la fórmula. Y miren lo que hice acá. Vamos a crear una tabla dinámica para ver el saldo. Sobre esta. No cojo el total. Le digo aceptar. Y aquí le digo que por favor me coloque los saldos en validación. Deudor y acreedor. Aquí que tengo la información, lo paso aquí a moneda. Y aquí he creado una tabla dinámica muy ligeramente. Mi tabla dinámica. Que me muestra la información. Aquí me hizo un resumen, un más y menos. Es decir, que estos saldos aquí, si hacemos el más y menos, nos cuadra la información. Listo, aquí viene que le doy nuevamente y miren que, ¿por qué me sale así? Porque recordemos que yo ingresé una celda, una columna adicional. De aquí se me dañó la macro.
en este caso. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer otra. Vamos a eliminar esto. Elimino esta. Y ahora esta, vamos ahora a seguir modificando los pasos. Te verificamos 5, el saldo. Listo, vamos a creación de datos. O de resumen, perdón, sin tabla dinámica. Listo. Y vamos a crear un gráfico. Listo. Le vamos a hacer otra macro. Vamos a darle nuevamente duplicar esta. Para que nos quede de guía cómo la recibimos y cómo la vamos a entregar. ¿Correcto? Así la tenemos. Y vamos a ingresar más pasos. Soltar aquí. Listo. Volvemos. Recordemos, programador, grabar macros y le vamos a colocar ahora informe. Listo. Empezamos a aceptar. Selecciono acá. Por favor, si pueden, tomen el tiempo cuánto me gasto yo en hacer estas modificaciones. Y ahora verificamos cuánto me gasta en macro. ¿Listo? Voy a modificar saldo. Modifico acá los valores. De texto a número. ¿Listo? Aquí ya están los resúmenes. Aquí voy a sumarlo. Le digo suma. Aquí hago lo mismo acá, la fórmula que hice. Modificar si este es mayor que este. Por favor, que me coloque este 4. Si no, que me coloque este saldo. 4, cierro paréntesis. Coloco el dato de acreedor. Perfecto. Aquí verifico comparativo. Arial, de aquí digo acreedor, el deudor y acreedor. Y le digo que me haga un resumen. Sumar. Suma. El saldo deudor. Y aquí puede seguir la suma, pero en este caso sería de la F. Y le voy a crear acá que sea moneda, que no tenga decimales. Y saldo cero, hago el más y menos. Perfecto. Por aquí inserto un gráfico de torta. Y nos va a aparecer un 50-50 porque es el mismo saldo. Programador y detener macro. Perfecto. Listo. ¿Todos observaron los pasos que realicé? ¿Me confirman, por favor?
Sí, señor. Listo. Usted viene que realicé varios pasos de este archivo. Recordemos, miren cómo quedó la información y así la habíamos recibido. ¿Listo? ¿Alguien pudo tomar el tiempo? ¿Cuánto nos tomamos en el tema de la modificación? ¿Qué tiempo nos duramos? ¿Nadie? Listo. Menos de Entonces, aquí vamos 5 Como a- 10 minutos, ¿no? minutos. como 5 minutos. Sí, Listo. señor. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a darle. Sí. Creamos, insertar, ilustración. Vamos a ejecutar. Y aquí le voy a asignar la macro. Asignar macro. Informe. Está. Listo. Entonces, fíjense, vamos a ver si no funciona. Todos los pasos que hicimos para que quedara así el informe. Son las 8:49. Todos lo observan. Y usted me dice que me Sí, tomé alrededor señor. de 5 minutos. ¿Sí o no? Me tomé alrededor de 5 minutos realizar algunas modificaciones a esta base que es un poco sencilla. Tengo esta nueva base de datos. Así la recibí, me acabo de conectar. Necesito a modificar ciertos pasos. Y creo una macro y le voy a dar a ejecutar. Aquí no me tomó esto último. Pero mire que me tomó menos de un minuto. Me tomó menos de un minuto. Saldo. Acreedor. Aquí, bueno, aquí tenía, no le agregamos la, bueno, vamos a otra vez modificarla. En este caso fue porque no teníamos, habíamos aquí insertado unas filas. Listo, no importa, vamos a conectarnos acá para que nos haga igual. Conectemos nuevamente y tomamos el dato. Como estaba la base inicialmente. Elimino aquí. Elimino formato tabla. Listo. Entonces ahora sí, vamos a darle a cómo estaba. Esto estaba aquí, así en la columna H. Columna H. Vamos a hacerla por acá. A ver cómo quedó cuando funcionó. Listo, perfecto. Lo que hizo, listo. Vamos a insertar el botón en este. A ver cómo nos muestra la información. Insertar. Nuevamente, aquí, hay un botón pequeño acá. Listo, aquí le voy a modificar. Asignar macro. Informe. Listo. Verificamos a cómo nos sirve si en esta sí no funciona. 8:52. En este que realizamos manualmente nos tomamos alrededor de 5 minutos. ¿Listo? Aquí vamos a verificar. Son las 8:52. Y le voy a dar acá, ejecutar. Listo, aquí ya me hizo aquí. Y acá me quedó el gráfico. Solamente no me tomó con las etiquetas de datos. De resto ya tengo la información. Mira, 8:52, menos de un minuto. Etiqueta de datos y ya. ¿Qué les pareció? Vean. Prácticamente igual información. ¿Dónde queda? Y me gasté menos de un minuto. Excelente. Súper. Gracias. Fíjense que, y esto es muy sencillo, miren que solamente es el tema de unos pasos. Supongamos que tenga unos
algo que es un poco, va a ser más extensa, que tengamos de pronto que digitar o algo, hacer de pronto algunos análisis de alguna información, miren que ustedes solamente lo que hacen es grabar sus pasos de lo que generalmente hacen a una base prediseñada, guardan su información, una macro con un nombre, creamos un botón auxiliar y ya creamos la macro y te hace toda la información. Mira que de 5 minutos pasamos a menos de 1 minuto a realizar un análisis muy sencillo. Y mira que ingresamos una, mira, aquí está, fórmula y todo me la ingresó. La columna auxiliar de saldo, miren, saldo. Ingresó la fórmula. Mire que ingresó el comparativo también, los saldos deudores. Y acá, el tema del gráfico. Solamente aquí hay gráfico que no me toma algunos comandos, que era quitar el título, pero acá el resto sí me tomó la gran parte de la información. Voy a programador, verifico acá. Verifiquemos, aquí está. ¿Qué hizo? Aquí está, aquí verificamos toda la información, cómo trabajó. Acá todo aparece cada paso que nosotros hicimos. Y fíjense cómo pasamos de 5 minutos, de algo que de pronto se nos fue ocurriendo modificar esta base de datos, y pasamos a solamente en menos de 1 minuto, solamente dándole ejecutar solamente a un botón o a un icono que hemos insertado. Comentarios al respecto, los escucho. ¿Qué les parece? ¿Qué se van imaginando con respecto a lo que ustedes hacen versus lo que acabamos de ver? Que se simplifica el trabajo en muchos casos. Es correcto. En muchos casos nos va a simplificar el trabajo Eso y es nos lo va a que quedar. decía hoy en el, perdón, eso era lo que decía hoy en el grupo, que pues yo he escuchado mucho sobre los macros. Desafortunadamente no pude entrar a tiempo, no me conectaba, pero simplifica mucho el trabajo, definitivamente. O sea, es excelente. Es correcto, Claudia, lo que tocabas de decir. Sí, la idea inicialmente era para que ustedes fueran introduciendo un poco en el tema de macro. Como todo, va a haber unas macros que son un poco más robustas, que requieren ya de más información, como les comentaba, el tema del lenguaje de Visual Basic, pero fíjense que la idea hoy era que ustedes conocieran que en algunos casos la gente piensa que las macros son difíciles, pero fíjense que lo esencial